El siguiente problema que tenemos lo vamos a ver a continuación. Y es que, bueno, yo le bajé aquí la resolución con el propósito de que no saturara la memoria RAM al cargarlo, ¿no? Porque evidentemente un archivo liviano es algo mucho más pulido para uno trabajar en cualquier ámbito. Bueno, excepto, insisto, excepto si uno está trabajando en artes, pues ahí sí no nada que hacer. Si uno es una persona o un diseñador gráfico o un artista, una persona que trabaja con edición de video o edición de sonido o un músico, pues ahí sí le tocó trabajar con los mejores valores. Pero para algo tan sencillo como un tutorial no se necesita, o sea, basta de lejos con esto que tenemos acá. Vamos acá, sí, acá es curioso que acá dice 20, ya es que estaba la cifra vieja, es 20.7 megas, o sea, acá la diferencia entre esto no dice acá 20.7 porque un mega realmente esto está en potencias de 1024, ¿no? No es de 1000 exactamente, sino de 1024, por eso no cuadra exactamente, no dice 20.700. Bueno, entonces, luego si a quien le interese me cuenta y le podemos hablar de eso en detalle en otro momento. Siguiente punto. Entonces, vamos a cargarlo acá y vamos a ver el problema que surge acá. Bueno, acá este player tiene el problema de que no entendió bien este formato, este reproductor. Entonces vamos a abrirlo con otro reproductor que es VLC, que está por acá, VLC. Sería interesante saber por qué ese player falla bastante en este tipo de cosas, por qué ese player no pudo reproducir correctamente acá está páramos optimizado, ahí está. ¿Tú alcanzas a escuchar si tiene audios allí y allá? Sí tiene audio, y está bien el audio, la resolución, todo está perfecto. Entonces mira, queda un poco borroso, dices. Bueno, pero es porque tú lo tienes en pantalla gigantesca, porque tú lo tienes en, pero sí, porque es que un momentico, es que le voy a reducir un poquito la pantalla. Bueno, lo podremos dejar en el tamaño original. Dices tú que está un poquito borroso, pero lo que pasa es que como lo vamos a colocar en una pantalla pequeña que es la de YouTube, mira, hagamos de cuenta que esta es la pantalla de YouTube. Ahí como lo ves, ¿lo sigues viendo borroso? Bueno, listo. Dice acá ahí como lo ves. ¿Sigue estando borroso? Que es más o menos es el tamaño de la pantalla de YouTube. Tú dices que está bien. Es que Saji es artista y entonces para Saji ella es mucho más exigente con los temas del ojo. Realmente no puede jugar con el tamaño con el cual uno se sienta bien. Si esto es insuficiente, pues uno podría mejorarlo y dejarlo más grande, o inclusive como estaba y lo que hace es solamente le baja los cuadros por segundo, por ejemplo. Solamente bajarle los cuadros por segundo y bajarle la resolución del audio y que el video siga en el mismo tamaño para esta pantalla gigantesca en la que se grabó originalmente. Ahora tenemos el problema de que dice My Screen Recorder Trial Version Please Purchase. Entonces necesitamos necesitamos colocar algo encima de esto porque esto es terrible que aparezca esta marca. Esto no puede dejar esto. Desafortunadamente cometimos el error de grabarlo con esta marca, con este software, y pues se sale esto. Entonces claro, ya, pues una es que para la próxima uno no puede seguir usando ese software. Pero aquí toca resolverlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces nos toca ponerle le vamos a poner encima un aviso nuestro, un logo nuestro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso a continuación? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso entonces? Vamos a cerrar esto un segundo. Vamos a aprovechar este archivito que tenemos acá que se llama marca de agua de videos. Y vamos a poner así como está. Acá está en formato PNG. Este formato PNG además admite transparencia. Me imagino que tú lo colocaste con transparencias por lo que veo, ¿cierto? Bueno, si no nos sirve con transparencia y sigue viendo lo del fondo, de pronto nos va a tocar dejarlo opaco y en blanco. Pero por ahora ensayemos así como está. Entonces, ¿cómo hace uno? Entonces, acá uno busca, de nuevo, vamos aquí a nuestro buscadorcito y buscamos Watermark FFmpeg. No más, una marca de agua. Y por acá, en alguna parte nos sale, esto sí yo lo había mirado esta mañana. Esto sí yo esta mañana hice la búsqueda, hice la tarea de mirar acá cómo se pone una watermark, y entonces me encontré este código. Este es un comando, un comando extremadamente simple, en donde de nuevo, la misma de siempre. ffmpeg -i, que es el de entrada,
Y noten ustedes que aquí hay otro menos i, o sea, para otra entrada que es el archivo. O sea, hay dos entradas, uno que es el video y otro que es el archivo. ¿Sí lo notan? Listo. Y después de eso dice filter complex, o sea, hay un filtro complejo, un filtro que dice overlay, o sea, vamos a sobreponer el segundo sobre el primero. Y en estas coordenadas, ¿cuáles son? 10, dice 10, dice acá, 10 desde arriba y 10 hacia la, 10 desde el 10 hacia la derecha. Y luego este es el nombre del archivo de salida. Entonces hagamos exactamente lo que dice ahí. Como nosotros sabemos, bueno, pero uno lo puede hacer más fino, ¿no? Y es también determinar el tamaño del... no sé si en este se puede determinar el tamaño del archivito. Bueno, por ahora entonces hagámoslo así, simplemente ubicándolo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos acá que el archivo tiene 481 por 85, entonces nos va a quedar gigantesco. Yo no sé si uno le pueda, me imagino que uno sí le puede cuadrar el tamaño, pero acá nos va a quedar grandote. Pero hagámoslo así y ahorita miramos lo del tamaño. Por ahora simplemente pongámoslo encima. Entonces, hagamos lo que dice ahí. Entonces voy a tomar aquí el nombre de este archivo, ¿cierto? Que es marca de aguas videos. Me voy a venir aquí a la carpeta en la que yo estaba. ¿Dónde está la carpeta? Acá ay, perdón. La carpeta en la que yo estaba. Entonces vamos a tomar, bueno, este páramos 2 optimizado. Voy a tomarlo. Le voy a, bueno, dejemos ffmpg-i páramos 2 optimizado .mp4 menos i, y el que tengo en el portapapeles, que es el nombre de la imagen, lo voy a pegar acá, que es marca de agua videos.png. Y luego decía en nuestro tutorial, decía que escriba el parámetro que dice filter complex, ¿sí? O sea, acuérdate, ffmpeg menos i, el nombre del archivo, menos i, el nombre de la imagen, y luego guión filter complex, que es otro parámetro. ¿Y ese parámetro de qué se trata? De esto. O sea, siempre uno coloca nombre del parámetro y el valor del parámetro. Nombre del parámetro, el valor del parámetro. Nombre del parámetro, o sea, siempre es por ejemplo, el parámetro entrada, el nombre del archivo. El parámetro entrada, el nombre del archivo. Y acá este es nombre del parámetro, que es filter complex, y la configuración de ese parámetro, que es que él coloca una sobreposición, y después coloca las coordenadas, ¿sí? Y después de eso finalmente le pone un... Perdóname un segundo. Entonces, bueno, entonces tenemos la siguiente situación. Entonces, esto es vamos a sobreponerlo igual y en estas coordenadas, ¿listo? Entonces vamos a aplicar lo que dice aquí. Perdón, no, este no es el otro. Entonces, ¿qué me dictas, porfa? Sí, díctame. ¿Qué escribo acá a continuación? Ese ya, sí, acá al comienzo está ffmpeg, sí. Entonces, toca las coordenadas, ¿cierto? Sí, primero nota que aquí está menos i y el nombre del video, ¿cierto? Luego menos i y el nombre del archivo de imagen, ¿cierto? Y ahora, ¿qué sigue después? Dale creo que falta la orden. Sí, falta eso, el nombre del parámetro. Entonces, guión, filter, Parámetro. filter complex, el que está arriba, mira, arriba lo tienes. Filter, si quieres escríbelo tú, filter complex con underscore. ¿Complex? Sí, con underscore, el que está arriba, ¿sí ves que arriba está? Complex. Arriba está, mira, Sí. arriba está, entonces colocar underscore complex de complejo. Listo, y ahora entre comillas, son muy importantes las comillas. Aunque hay gente que lo pone sin comillas, pero es mejor ser... Eso, overlay, exacto, overlay. Eso, overlay igual, exacto. Y ahora colócale, digamos, por ahora nos toca tantear. Pues por ahora, por esta vez nos toca tantear. Digamos que eso está como es 5 millas, no, hay 5 millas. Ya el valor es 5 millas. Quítale esa segunda comilla. No, espera, que es que le pusiste comillas. Ahí no van comillas. La comilla es para cerrar todo el valor del overlay, o sea, al final. Eso, al final. Ahí van las comillas, exacto. Entonces, overlay igual a 500, pero 500 es la posición, creo que vertical. Entonces, 2 puntos y la posición horizontal. Pero 5000 es muy alto, porque es que el video no tiene 5000 de alto. El video no tiene 5000 píxeles. Entonces,
De alto tiene como 800 píxeles por 450, ¿te acuerdas? Sí, tiene 800 por 450. Entonces colócale algo más chiquito, exacto, colócale por ejemplo eso, por ejemplo 500. Pero 380. Bueno, ahí lo que pasa es que te va a quedar corrido hacia la derecha, ¿no? Bueno, ensayémoslo para que veas lo que sale ahí. Ahí va a quedar cortado, ahí va a quedar muy hacia la derecha, pero muy, bueno, listo. Hagamos lo que sale, entonces vamos a colocarle prueba. Ahora el nombre del archivo de salida, prueba.mp4, ¿sí? Solamente para que vean lo que ocurre. Ahí va a quedar muy corrido hacia un... No sé si la primera dimensión es la vertical o la primera dimensión es la horizontal. Bueno, no necesitamos que lo codifique todo para hacer una prueba. Entonces con la prueba nos bastará que nos codifique los primeros 5 segundos. Entonces vamos a decirle que el tiempo sea solo 5 segundos para que nos rindan las pruebas, ¿listo? Entonces, yes, ok, ahí está, de una, ¿cierto? Y ahora le vamos a decir que nos cargue el video. Entonces entonces vamos a decir Explorer para que nos abra prueba 1. Pero con Explorer no, porque con Explorer nos abriría el programa por defecto, que es el de reproductor de Windows Media, y ese no nos está funcionando. Vamos a ver si el VLC nos abre desde acá. VLC prueba.mp4. Si no nos sirve, no, VLC no lo entendió. Entonces no lo entiende por ahora, entonces no importa. No importa. Por acá hay una cosa que se llama VLC, que es el programa. Este programa que está acá, a mí me gustaría mucho abrirlo desde la consola de comandos. Me gustaría mucho. Entonces yo voy a coger este archivo que dice vls.exe y noten ustedes la siguiente. Si yo colocara esta ruta completa vls.exe y luego colocara prueba.mp4, obviamente que hay formas más pulidas de hacerlo, pero por ahora solamente así en aras de agilidad, ahí lo abre. Y ahí noten ustedes dónde está el logo en la parte inferior derecha. La parte inferior derecha dice investigación y programación, que es el logo que le vamos a poner, ¿cierto? Ahora hay dos problemas con eso. Primero, que está muy abajo, ¿cierto? Muy abajo, y además se va muy hacia la derecha, ¿cierto? Necesitamos que suba un poco y que se vaya. Noten ustedes que el que hay acá está centrado. Entonces, como el que está acá está centrado, eso es buenísimo para nosotros, porque quiere decir que nosotros también podemos jugar a centrarlo y ya nos ahorramos el problema de centrarlo horizontalmente. Está centrado horizontalmente. Entonces, por lo menos lo del centro horizontal sí lo vi explicado en este tutorial. Noten ustedes que acá dice el tutorial, dicen, en algunos casos tú no puedes saber las exactas dimensiones de los videos a los cuales les estarás aplicando marca de agua. Afortunadamente existen variables que puedes usar para posicionar mejor tu marca de agua dependiendo del tamaño del video. Estas variables incluyen, y entonces acá empiezan a decir las siguientes variables. Entonces dicen, el main H es el tamaño del screen del video. El main W es el tamaño de la altura del video, es el main H. O sea, main height. Main W es main width, o sea, la anchura del video. Y acá nos permite a nosotros ubicar el X como main W menos overlay W. Aquí dice overlay W es el tamaño de la imagen, el ancho de la imagen que le vamos a colocar. Y acá nos permite que nosotros le ubiquemos la X haciendo el tamaño de la pantalla menos el tamaño de la imagen. ¿Y eso qué nos daría? Eso nos da la diferencia entre la pantalla y la imagen, ¿cierto? Pero si lo dividimos si nosotros tomamos la pantalla y la dividimos entre dos, nos da el centro de la pantalla, ¿cierto? Y si a ese centro de la pantalla le restamos la mitad de la imagen, o sea, overlay dividido entre dos, pues nos va a dar que vamos a colocar la imagen justo de tal forma que quede centrada de manera horizontal. Sí, o sea, si yo tengo el tamaño de la pantalla y eso le quito la mitad de la pantalla, o sea, main W dividido entre 2, y eso le quito el overlay dividido entre 2, porque este dividido entre 2 se distribuye, ¿cierto? Entonces nos va a quedar centrado horizontalmente, hagámoslo. Entonces vamos a seguir exactamente esto que dice acá, main W menos overlay W dividido entre 2. Hagamos eso, perdonen vamos a bajar un poquito acá, para que nos quede aquí fácil de mirar esta instrucción. Siempre se me olvida que no es sino el otro. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, acá en donde dice overlay, escribe porfa Saji lo que aparece ahí. Entonces vamos a quitarle estas dimensiones. Ya vemos que 380
es demasiado... Ah, bueno, no, perdón, 500 era el que está, 500 era el de... Ah, ¿Sí le puede dar el tamaño a la imagen? se le puede dar el tamaño de la imagen. Eso debería poderse, debería poderse. Claro. Intentemos, ahorita intentamos buscar eso. Por ahora entonces intentemos primero lo del... Bueno, tienes razón. Busquemos lo del tamaño de la imagen. Lo del tamaño de la imagen, busquémoslo. Busquemos lo del tamaño de la imagen, tienes razón. Me imagino que entonces nos va a tocar para el tamaño de la imagen, nos tocaría buscar me imagino que aquí habrá otras variables aquí en el overlay que permitan hacer eso. Si tú quieres que lo hagamos de una vez para pisar sobre seguro y no perder el tiempo, porque nos va a tocar hacer eso. Una manera es cambiarle el tamaño a la imagen original, ¿no? Que sería una bobada, pues eso es obvio. No, porque lo ajusta porcentualmente al tamaño del video, porque si no nos va a tocar hacer cada rato, porque depende de donde se revise el video. Claro, sí, entonces es correcto. Entonces la pregunta que haces allí, si es posible desde el mismo comando overlay cambiarle el tamaño a la imagen, eso sería muy interesante. Pero un porcentaje. Cambiárselo a un porcentaje o cambiárselo a una cifra absoluta, que simplemente nosotros le digamos cuánto vale y ya. Yo no sé si eso sea posible, pues entonces intentemos acá buscar, porque si no es así, entonces simplemente la solución es cambiarle el tamaño a la imagen original y ya. Entonces coloquemos ffmpg filter complex overlay, a ver qué pasa. Ah, dice scale, mira, que alguien pregunta lo mismo, scale, escalarlo. Entonces dice how to scale a video, then apply a watermark. No, pero aquí es como escalar un video y luego aplicar una watermark. No, lo que queremos es escalar la watermark, entonces nos va a servir es este. Y acá a ver si alguien nos dice size, dice, noten ustedes acá lo siguiente, filter complex, y primero hay un filtro de escala, y luego un filtro de overlay. Vamos a mirar esto, vamos a mirarlo. Es que resulta, por lo que yo estaba mirando aquí en el otro lado, ay, que se me hizo el del otro ffmpg, perdón. Por lo que yo estaba mirando, es posible que uno superponga varios filtros. Entonces, overlay, uno coloca uno y después ocurra otra cosa, o sea que después uno haga otra cosa acá. Es como si los dos puntos fueran a continuación, pero toca verificar si esa interpretación es correcta, porque acá pareciera que es lo que está ocurriendo, ¿no? Que acá hay primero un filtro, dos puntos y luego otro, y es como si en este caso estuviera ocurriendo lo mismo, que yo le aplico primero el filtro del el algoritmo para la coordenada horizontal y luego para la coordenada vertical. Vamos a ver si esa lógica que yo estoy intentando interpretar, que es la que parece que estuviera ocurriendo acá en una dimensión, dos puntos en otra, vamos a ver si es la que realmente es la sintaxis que está ocurriendo acá. Entonces aquí dice, vamos a escalar, me gustaría escalar una watermark al 5% del video, lo que fue lo que dijo Saji, al un porcentaje del video. Bueno, vamos a ver. Entonces acá hacen lo mismo, ffmpg, menos i el nombre del video, luego menos i el nombre de la imagen, luego filter complex. Y entonces acá dice acá, 1b, no sé cómo se interpretará eso, luego vamos a mirar, dice escala igual a 1mp4 por video width, o sea el ancho del video. Acá el señor está diciendo que él no sabe cómo referenciar eso, o sea que esto es algo que él se inventó al parecer, por 0.05, o sea eso es lo que él quiere, eso es lo que él desea, la escala es lo que él desea. Y luego acá dice acá que necesita referenciar el logo, o sea esta es su pregunta, él desea esto es lo que él desea, o sea esto no es una sintaxis que al parecer sea correcta, sino que esto es lo que desea el señor. Entonces vamos a ver qué le responden abajo. Bueno, y acá después de esto, ¿qué ocurre? Entonces él quiere que se escale el logo, ¿cierto? Que se escale el logo para el número 1. Acá donde dice número 1, pues se refiere a la segunda entrada, o sea, la que está como imagen. Y la 0 sería la del video. Por eso es que acá coloca 1B y luego acá 0B. 0B, para que 0B y acá le hace el overlay. Es un poquito confuso porque aquí el señor está preguntando es cómo me refiero a esto que está, cómo hago yo para que me entienda el programa, ¿sí? Esto de menos y es decirle que sí sobrescriba, en el caso de que sobrescriba, esto es el bitrate, lo que vimos ahorita, o sea como qué tantos bits va a ocupar por segundo.
Yo no sé realmente qué tan útil sea esto porque a mí nunca me ha servido este parámetro, pero seguro yo estoy equivocado. Esto es como el codec que se usa, que en este caso es el mismo que hemos dicho el mismo que hemos visto de H264. Esto de Profile High no recuerdo, no sé qué es. Este Level 4.1 tampoco. Este de CA es el codec del audio. Codec del audio libfaac, el formato AAC. Este de QA, este de Quality, esto debe ser un parámetro también de cantidad, lo mismo de cantidad para cuántos bits por segundo aplican para este audio. Habría que verificar este. Hay varios acá que no conozco, pero bueno. Entonces vamos a mirar, ahorita el que estamos buscando es muy definido, quería como tratar de ayudar a desencriptar eso tan extraño. Entonces dice, asumiendo un ambiente de Linux, la única manera en la que encontré fue ejecutar dos comandos. Primero, obtiene el valor del video principal y ejecuta la matemática. Entonces, bueno, acá lo que pasa es que el tipo, bueno, aquí el tipo, lo que pasa es que esto ya es demasiado automatizado, ¿no? Acá lo que está haciendo el tipo es super automatizarlo. Está bien, eso es una manera la manera correcta de hacerlo si uno estuviera haciendo esto todo el tiempo. Nosotros solo queremos hacerlo una sola vez en este momento y nunca más. Esto es perfecto, si uno lo va a hacer ya 5 veces es perfecto, pero acá solo lo vamos a hacer una sola vez en la vida, entonces por ahora por ahora no nos va a importar esta parte en este caso específico, no, pero realmente este es el método correcto, de super automatizarlo, esto es lo correcto. Y le tocaría a uno empezar a desencriptar esto, ¿no? Que es lo que arroja la información, luego la filtra, luego extrae el pedacito, ¿cierto? Y luego extrae el pedacito. Inclusive en otro momento podemos hacer un análisis de este tipo. Por ahora nos vamos a concentrar en esto. Entonces dice acá, esto es lo que nos interesa. Hace una escala y coloca el overlay del video. Entonces acá coloca. Entonces el primer parámetro, que es 1 video, escala igual al valor. Valor acá es lo que acabo de recoger aquí arriba. Lo que le acabo de recoger aquí arriba, que es el tamaño, al parecer es el tamaño del archivo, del video. El tamaño del archivo del video. Entonces dice que uno la va a escalar. Es que le va a colocar una marca de agua que sea el tamaño de todo el video. Bueno. Y luego dice, noten ustedes, dice punto y coma, que es la forma como lo separa, punto y coma, ¿sí? Hay un detalle aquí interesante a notar, y es que esta forma de escalarlo pareciera, o sea, no usamos la sintaxis acá de cómo está usándose acá el val. Luego miramos ese detalle. Ahorita buscamos el filtro scale. Y luego dice overlay 0.0, que es lo que ya conocemos, y luego el resto de parámetros que nos tocaría descifrar. Entonces, y acá dice luego reemplaza, bla bla bla. Vamos a ver qué nos dicen por acá, a ver si acá nos arrojan alguna luz sobre cómo es el parámetro escala. Dice acá, el filtro complejo. Este está peor. Este sí está peor críptico lo que está acá. Vamos acá a ver, el filtro complejo. Dice acá, el FFmpeg, el video de entrada, la imagen de entrada, luego filter complex, ¿cierto? Y luego el parámetro de la imagen, que es 1b, y luego dice 0b, escala referencia. Esta parte sí está un poquito críptica. Esta parte sí le tocaría a uno, para descifrarla, saber cómo es la sintaxis de este filtro específico para llegar hasta acá. Vamos a bajar un poquito a ver si nos toca salirnos de los foros y más bien ir a buscar en el original. Acá no nos dijo nada interesante. Vamos a ver si en algún otro, por acá nada más. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entre otras cosas, esto era lo de la frecuencia que nos quedamos preguntándonos. Entonces vamos a preguntarle acá, FFmpeg complex, ¿cómo es? Filter complex, ¿no? No era complex filter, sino filter complex scale, escala. ¿Cómo? Mire, aquí alguien pregunta lo mismo, scale overlay. Démosle scale para que nos explique acá scaling. Acá alguien nos va a explicar cómo funciona el scale. Intentemos el primero, que se ve que es un poco más amplio que el segundo, que necesitamos también afianzar la sintaxis. Entonces vamos a ver qué dice por acá. Entonces dice filters documentation. Entonces dice filtros de audio, dice descripción, dice audio, y dice filtros de audio. Intentemos primero esta descripción para que entendamos en dónde estamos. Dice
Este documento describe los filtros, las fuentes y los sumideros, como sumideros proporcionados. Habría que ver qué significa sumideros en este contexto, proporcionados por esta librería, pues que es la librería de base de FFmpeg. Listo. Desde filtrar está habilitado a través de esta librería. Entonces dice, un filtro puede tener muchos inputs y muchos outputs. Para ilustrar la clase de cosas que son posibles, consideremos la siguiente gráfica de filtros. Entonces hay una entrada, dice acá que lo parte, parece que acá hay una cosa, un archivo temporal que está cortado. Por ejemplo, acá le hace un vertical flip, o sea que lo invierte a nivel vertical, y con este archivo invertido entonces le aplica un overlay y luego de allí sube, saca el archivo final. A ver qué dice. Este filter graph parte la cadena de entrada en dos cadenas. Entonces envía una cadena a través del filtro de recortar, o de crop, recortar, y luego del filtro vertical flip, V-flip. Antes de unirlos, before merging it back, antes de unirlos con el otro stream a través de superponerlos en el principal. Habría que afinar esa traducción que estoy haciendo tan a la carrera. Usted puede usar el siguiente comando para alcanzar esto que estamos viendo. Entonces dice acá, entonces tiene un input, dice acá que hay un VF, creo que es el filtro del video, VF como que es un filtro del video. Aquí de hecho, aquí en la ayuda lo podemos ver, en la ayuda de esto, ahora sí es la ventana, la otra ventana. VF por acá, noten ustedes, acá está arriba, acá está. VF es filter graph, que es lo que antes estábamos haciendo diciéndole filter complex. Acá lo está haciendo con VF y filter graph, o sea los videos, los filtros de los videos. Acá está. Entonces con VF en lugar de filter complex lo están haciendo acá. Listo, también se puede hacer así, vale. Entonces dicen acá VF, entonces acá empiezan aquí empieza el filtro, todo esto son los filtros, hasta acá entre comillas. Y luego el nombre del archivo de salida. Entonces vamos a intentar saber qué significan los filtros. Entonces dice, primero lo parte, dice acá, aquí dice main, el archivo main, tmp. Esto habría que ver qué significa esta sintaxis, ahorita nos la van a explicar. Y luego dice el tmp, lo corta, y acá el corte dice, entonces acá el corte dice, noten ustedes que acá sí tiene 4 dimensiones, que es donde empieza en sentido vertical, en sentido horizontal, en sentido vertical, y luego las dimensiones del corte. Y luego dice que ese pedazo le hace un vertical flip, o sea lo gira a nivel vertical y le hace el flip. Ya es la sintaxis del flip, me imagino. Y luego toma el main flip, pareciera que es el comienzo, el que está al comienzo, noten ustedes, y luego le aplica un overlay que dice en la dimensión 0 y a la mitad de la altura. No entendí nada todavía, no entiendo todavía nada, pero la gracia es pues que ustedes vean que una persona no entiende y ver cómo hace uno para entender. Entonces vamos a entenderlo entre todos. Entonces vamos a ver, dice acá, el resultado será que la mitad del video es reflejada, mirrored, es reflejada hacia la mitad inferior del video de salida. Entonces por eso dice acá crop. Entonces dice, es como si fuera todo el ancho y desde la mitad de la altura. Esto pareciera que fueran, entonces estas son las dimensiones y las coordenadas son estas dos. Pareciera, sí. Estas son las coordenadas, las 0 y 0, porque empiezas de 0 y 0, y estas son las dimensiones. Por eso es que dice acá que la mitad superior es reflejada en la mitad inferior. Entonces esto es lo que hace, toma toda la anchura y la mitad de la altura, ¿desde dónde? Desde 0, 0, o sea, desde arriba a la izquierda. Y con este tamaño es lo que recorta. Y a ese pedacito que lo vamos a llamar TMP, a ese pedacito dice coma, me imagino que con coma lo separa, le dice vertical flip, aplíquelo en vertical flip. Noten ustedes que para referirse a este pedacito está tomando una cosa que se llama TMP. Y luego se refiere al principal, dice main, y luego flip. Ya, acá pareciera como si lo bautizara al final. Como si usara algo para referirse al comienzo y luego al final lo bautizara. Y este que lo coloca de bautizo es el que utiliza acá.
pareciera que fuera esa la sintaxis, ¿no? ¿Sí? Y luego los superpone acá con esto. Vamos a ver si estamos interpretando bien las cosas. Esta es la primera vez que yo veo esto. Yo esto no lo he visto, estamos tratando de interpretarlo juntos. Entonces dice, filtros. In the same linear change, en la misma cadena lineal, perdón, los filtros en la misma cadena lineal están separados por comas. Y distintas cadenas lineales de filtros están separadas por semicolon, por punto y coma. Semicolon es punto y coma. Los filtros en la misma cadena, in the same linear chain, en la misma cadena lineal, vamos a ver qué significa eso, están separados por comas, como este que estaba separado por coma. Me imagino que se refieren a cuando estamos manipulando un mismo objeto. Y distintas cadenas lineales de filtros están separados por semicolons, por puntos y comas. Ahí está. Esta de acá y esta de acá. Todavía no he entendido, pero lo que veo acá es que se le aplica una acción a un objeto. Luego de eso se bautiza uno que es el temporal, y luego de eso hace un recorte, y luego de eso aplica el... Ay, perdón, se me fue. Otra vez aquí, estamos en descripción, ¿no? Acá. Y luego de eso aplica un filtro vertical, y luego de eso punto y coma, para referirse a otro objeto. Acá lo que veo es que los puntos y comas están cuando se refiere a cada objeto. Cuando se refiere a cada objeto pareciera. Entonces pareciera que split es sepáreme el main en un TMP, me lo separa. O sea, me lo separa. Es como si estuviera, como si lo duplicara en memoria. O sea, es como si duplíqueme en memoria el video inicial, el video. Lo tiene en memoria. La copia llámela TMP, temporal. A ese temporal aplique el filtro de crop, que es cortar la mitad superior. ¿Por qué la mitad superior? Porque tomé todo el ancho y la mitad de la altura, o sea, h sobre 2, ¿cierto? Yo imagino que eso es así, a pesar de que aquí tienen ahí, pues es lo lógico, que pues, estoy aplicándole toda la lógica a punta de intuición. ¿Y desde dónde? Desde el comando, desde las coordenadas 0, 0. Desde las coordenadas. Noten ustedes que es mucha observación la manera como se resuelven este tipo de problemas. Mucha observación. Y seguramente nos va a funcionar, a pesar de que yo no había hecho esto antes. Todo pinta que nos va a funcionar. Vertical flip. Luego dice vertical flip. Entonces noten ustedes que es coma porque todavía está hablando del mismo objeto TMP. Entonces como si la coma separa otro filtro, pero todavía hablando del mismo objeto que está que acá TMP, después de la última punto y coma. Entonces vertical flip y le aplica este filtro de vertical flip y al final le otorga un nombre que es flip. A ese objeto final lo llama flip. Punto y coma. Entonces nos vamos a referir a otro objeto. ¿A cuál objeto? A main y a flip. Con estos dos objetos entonces le aplica el filtro de overlay, que es lo mismo que había hecho antes, lo que habíamos dicho del overlay, que es pues con base en dos inputs aplica el overlay, con dos entradas, ¿cierto? Una entrada y otra entrada, dos entradas, aplica el overlay, que es la superposición. ¿En dónde aplica esa superposición? En estas coordenadas. ¿Qué son estas coordenadas? 0 desde el punto de vista horizontal. Entonces la primera coordenada era la horizontal. Y la segunda coordenada la vertical, que es la mitad de la altura. Noten ustedes que acá se refiere a h medios para la altura y acá se refiere a menos IH minúscula sobre 2. Todas estas sutilezas nos toca irlas entendiendo, todas estas minucias, ¿sí? Pero noten ustedes que uno va más o menos desencriptando la cosa, más o menos, algo que nunca hemos visto antes. Ahora con tratar de posicionarlo. Listo. Entonces, bueno, no. Las coordenadas de posicionamiento y ya eso revisamos con más calma el scaling. Bueno, listo. Entonces, pues yo propongo lo siguiente. Ya vamos o sea, nos faltan aquí leer estos 3 parrafitos para que entendamos un poquito cómo es que funcionan los filtros, ¿cierto? Sí, a ver si podemos, porque lo que se ve es que son 2 filtros sucesivos, ¿sí? Entonces, pues ya que estamos centrados en gastos, propongo una cosa, propongo que practiquemos el filtro hasta lo que hemos entendido, hasta lo que tenemos. Propongo que practiquemos este un poquito. Entonces, dice, repasemos este con lo que tenemos. Repasemos este, un momentico. A ver si yo puedo ampliar. Este no lo puedo ampliar más. Repasemos este filtro así como está. Voy a limpiar la pantalla. Voy a decirle cómo limpio la pantalla en el CMD. Le digo clear screen CLS. Clear screen es un comando que existe desde DOS. Entonces ahora sí, vamos a repetir aquí el filtro. Este filtro vamos a tratar de entenderlo un poquito mejor.
y vamos a cuadrarlo un poquito mejor. ¿Cómo lo cuadramos? Acá dice overlay igual a 500, parece entonces que 500 era la dimensión horizontal y la dimensión vertical era 380, entonces yo estaba equivocado porque 800 era lo horizontal y 480 era la vertical, claro, y es que tiene que ser así porque estas pantallas son más anchas que altas, entonces yo he cometido esa imprecisión a lo largo de todo el video. Es primero el ancho y luego el alto, me disculpan porque en el video está impreciso el comienzo, yo decía primero el alto y luego el ancho, no, lo lógico es primero el ancho y luego el alto, que eso lo hemos visto por acá, noten ustedes que por acá estaba, acá dicen primero el ancho y luego el alto, inclusive acá en el overlay, primero el ancho, luego el alto, o sea la posición horizontal, luego la posición vertical. ¿Por qué sé que esta es la posición vertical? Pues porque acá hablan de la mitad de la altura, o sea, la mitad de la altura pues es la coordenada vertical. ¿Cómo la separan? La separan con 2 puntos. Entonces vamos a entender un poquito eso. Ahora bien, habíamos dicho lo siguiente, habíamos dicho que era posible, aquí en el primer tutorial que vimos, habíamos visto que era posible, voy a disminuir aquí un poquito esto, habíamos visto que era posible referirnos a estas variables que están aquí abajito. Dice, donde dice main-h _h va a ser el alto del video y main-w va a ser el ancho del video, ¿sí? Noten ustedes una cosa, vamos a abrir aquí ¿tú qué programa de video tienes ahí? De edición de imagen tienes acá. ¿Podemos abrir una imagen nueva acá por completo? Para yo enseñarles una cosita fácil. Por ejemplo esta imagen, listo, esta imagen. Entonces tenemos esta imagen. Yo puedo fijar coordenadas de esta imagen, o sea, si yo por ejemplo, si yo creo una imagen acá, un recuadro nuevo. Correcto. Yo voy a crear una imagen, a ver si yo creo esta imagen, listo, supongamos esta imagen. Es que está por fuera del canvas. Ah, perdón. Pero creo uno nuevo. A ver, eso, creamos uno nuevo, vale. Uno nuevo en donde podamos colocar las coordenadas, listo. Entonces digamos que crea un recuadro nuevo, exacto, listo, dale. Ese es el recuadro nuevo, listo. Ahora, ¿cómo lo centramos? Listo, la siguiente pregunta es ¿cómo lo centramos? ¿Cómo sabemos las dimensiones del canvas? Yo quiero saber las dimensiones del canvas en este momento. ¿Cuánto es el tamaño del canvas? Dice acá, ancho, dice el canvas, dice 1600 por 900. Entonces yo quiero que esto quede centrado. ¿Cómo hago para que quede centrado? Entonces lo voy a centrar a punta de solamente a través de las coordenadas, a través de saber los tamaños. Entonces no lo voy a centrar de una manera que es lo mismo que supongamos que este es mi overlay, el recuadro negrito es mi overlay, ¿sí? O sea la marca de agua que yo quiero centrar, y el video es el canvas, el cuadro grande. Entonces lo voy a centrar. Entonces ¿cómo hago? Resulta que me dice que el tamaño del canvas es 1600, pero yo también sé que el tamaño de mi recuadro, dice acá, el tamaño de mi recuadro, creo que dice acá que es 205, ¿cierto? Creo que acá... 18%, aquí a la derecha. Ancho por alto, 18 por 156. Ah, entonces 156 es mi altura, listo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Para yo centrarlo, ¿yo cómo le puedo manipular acá las coordenadas? ¿Es posible que yo le manipule las coordenadas acá por... Sí, pero no ahí, sino acá por arriba, coordenadas? allá, Ah, mira. excelente, Y listo. Eso, entonces en Y, ¿cuánto era el tamaño del canvas? ¿El tamaño del canvas cuánto era? 1600. ¿Y la mitad? 800. Listo, entonces 800. Le voy a poner un 800. Ah, pero perdón, es que es 1600 por 900, perdón. Siempre me confundo, es 1600 es el La ancho. Y es 450. Entonces la Y es 450, exacto. Entonces lo vamos a centrar verticalmente primero. ¿Ahí estaría centrado? Sí, pero vertical. Pero seguro es que estaría centrado. Entonces vamos a hacer una cosa, para asegurarnos, yo voy a hacer una cosa, voy a ampliarle el tamaño a esto. ¿Está centrado? Ahora no. Ahora no, pero pero resulta que yo solamente le cambié la altura al pequeñito, ¿sí? Entonces, y sin embargo sigue empezando desde la mitad, sigue empezando desde la mitad, o sea, si yo acá, de hecho, si yo lo paso por acá, y le digo otra vez la mitad, le digo la mitad, 450, la mitad del grande, le digo 450, quiere decir que esto lo está midiendo, quiere decir que las coordenadas... Claro, lo está midiendo desde el centro, lo que hace desde el centro. va a escoger la punta izquierda. Eso, yo quiero que lo mida desde la punta izquierda, que es lo que nos va a ocurrir en el otro lado.
Acá lo que pasa es que hicimos trampa porque el programa estaba midiendo desde ahí. Yo le voy a decir aquí al programa que nos coloque en 450, que es la mitad del ancho. Ahora la pregunta es, ¿está centrado en este momento? No. No está centrado. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos falta la coordenada para llegar a la mitad. Entonces, esa coordenada para llegar a la mitad, que es la que tenemos ahorita, es la que le tenemos que quitar en este momento. Entonces, ¿cómo se la quitamos? Sabemos que el alto acá nos dice el alto es 465, ¿sí o no? El alto es 465, entonces le vamos a quitar la mitad de eso, que es 232. Entonces le vamos a quitar a 450 menos 232, nos da como 228, ¿sí o no? Perdón, 218, pero qué bruto. Y entonces lo que hicimos fue quitarle la coordenada de la mitad. O sea, la coordenada para llegar hasta la mitad del recuadro. Entonces lo que hicimos fue tomar la mitad de la pantalla, la mitad del alto de la imagen, del grande, menos la mitad del recuadrito pequeñito, para centrarlo. Y lo mismo lo haríamos con el ancho. Con el ancho para... Ahí lo giré. Con el ancho haríamos lo mismo. Entonces díctame qué haríamos. Supongamos que yo lo quiero centrar a punta de coordenadas. ¿Cómo lo centro? Díctame tú. ¿Qué hago primero? Dividir por la mitad. Primero ajustar el canvas. El canvas... Conocer la medida del canvas. ¿Cómo no sé la medida del canvas? Perfecto. Es 600, sería 800. Listo, entonces sabemos que el 800 es el 800 El X. es el X, exacto. Entonces, listo. Ah. El X, es excelente, es el X, listo. Entonces ahí sabríamos que sería algo parecido a 800. Que digamos que 800 va a ser nuestro punto de partida, 800. Darle la mitad del ancho del recuadro. Hay que quitar la mitad del ancho del recuadro. ¿Y cuánto es el ancho del recuadro? Dice acá. 218. Listo, entonces nos toca a 800 nos toca restarle 218. ¿Cuánto dará eso? 800 menos 200. 598. 500, no, pero menos 218, o sea, 800 menos 200 da 600, menos 18. Ah, perdón. 600 menos 18, ¿cuánto es? 522. 582, entonces, 800 menos 218 nos da 582, entonces 582. Pero aquí hicimos algo mal, porque, claro, porque es que hicimos algo mal. ¿Qué fue lo que hicimos mal? Yo no sé qué fue lo que hicimos mal. No sé, porque acá no se ve centrada. Ciertamente acá no está centrada. Perdona, si yo cierro acá, Un momento. ciérrame estas para verlas. Acá ciertamente no se ve centrada. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver el tamaño del canvas. Confirmemos el tamaño del canvas, porfa. ¿Cómo confirmamos el tamaño de ese canvas? Uy, ¿qué pasó? Pero ahí te devolviste a como estaba antes. Altura 900. No, te volviste... Porque no se estableció. Hiciste un resetear, lo reseteaste. No, es que no se había establecido, estaba apenas midiendo. O sea que se devolvió y no puedes devolverlo como lo teníamos antes. Lo último que teníamos que lo habíamos dañado. No, porque no le dimos enter para que cogiera y... Estaba esperando que le asignáramos el tamaño. Bueno, listo. Entonces el cuento es que entonces toca volverlo a hacer. Entonces toca otra vez que el centro esté en la esquina porque entonces se nos devolvió. Dale, arregla otra vez eso. Que el centro esté en la esquina, que es lo que vamos a tener en la imagen. Listo. Listo. Entonces otra vez. Todo esto es para la demostración. Entonces otra vez hagámoslo. Entonces, ¿cuánto es el ancho de esto? Revisa otra vez el ancho de esto. Dice 218. Ave María. 218 es el ancho, listo. Ah, pero es que no lo dividimos entre la mitad, porque es que también era la mitad del de 218. O sea, le restamos el de 218, pero es que no es restarle el ancho, es restarle la mitad del ancho. ¿Sí? O sea, nosotros dijimos, este mide 218, le restamos 218, no, toca restarle la mitad de su ancho. Ok. Entonces, otra vez, es 1600 dividido entre 2, ¿cierto? Entonces hazlo tú completo. Vamos a centrarlo horizontalmente. Ok. ¿Sí? Dale pues, lo mismo que hiciste ahorita. O sea, lo estabas haciendo bien, solamente nos faltó dividir entre 2 el ancho de la imagen. Dale pues. Entonces haría aquí, dijimos que 1600. Pero la mitad, porque nos toca centrarlo, lo queremos centrar. 1600 menos la mitad. Sí, o sea. No, sí, 1600 menos. Colocando 309.
Pero eso sería 1600 menos la mitad. Mira a ver dónde te queda. Mira si es donde te está quedando. No es 1600. Tú no lo vas a centrar con 1600. Ok, ok. Entonces voy a comentar cómo se centró este rectángulo. Entonces lo que hicimos primero que todo es identificar el tamaño del canvas, que era 1600 por 900 de alto, y también identificamos el tamaño de la imagen. Entonces lo más importante es que lo vamos a ubicar los parámetros, por decirlo así, desde el punto cero de la imagen, que es la parte superior izquierdo o la esquina izquierda superior del triángulo. Entonces lo que hacemos es ubicamos el ancho del objeto, que es 218 como nos muestra aquí, pero no necesitamos todo el ancho, necesitamos la mitad del ancho del objeto. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos 218, a ese le vamos a sacar la mitad, y eso nos da 109. Esos 109 se los vamos a restar al ancho del canvas, que nos señaló 1600, pero no necesitamos los 1600, sino 800, que es la mitad del canvas. A esos 800 sí le restamos los 109, y eso nos da 691, y nos lo posiciona en la coordenada X en 691. Lo mismo vamos a hacer para el eje Y. Necesitamos ubicar la altura del rectángulo, que es 486, pero nos interesa saber es la mitad, que son 243. Ya sabemos que de alto el canvas tiene 900, entonces no necesitamos los 900 sino los 450. Los 450 le restamos la mitad de la altura de la figura, que es 243, y eso nos da 207, y lo ubicamos en el eje Y en las coordenadas 207. Así pudimos centrar la figura. Excelente, excelente. Entonces allí nos acaba de explicar de qué manera se centra un recuadro dentro de otro, teniendo en cuenta, ojo, que empezamos a medir la coordenada del recuadro pequeño desde su esquina superior izquierda. Si el centro de coordenadas del interno fuera su centro, como nos ocurrió al comienzo, pues obviamente sí sería la mitad del canvas, tanto en vertical como horizontalmente, ¿no? Claro. Pero aquí lo que tenemos, que es lo que nos ocurre en el otro lado, acá en este filtrado, y en el otro lado, pues la realidad es que uno tiene que está midiendo, el punto de medición es la esquina superior izquierda, la esquina superior. Entonces por eso es que ellos aquí hacen lo siguiente, aquí hacen que la X sea el ancho de la pantalla menos el ancho de la imagen dividido entre 2. Que sería lo mismo, que yo puedo distribuir esta división entre 2, yo la puedo distribuir acá, que es lo mismo que decir la mitad de la pantalla menos la mitad de la imagen. Correcto. Entonces eso va a ser la coordenada en el eje X. Y lo mismo en el eje Y, la mitad de la pantalla, porque esto es aquí entre 2, ¿cierto? Menos la mitad de la imagen. Por eso es que lo están haciendo así para centrarlo. Sí, ese es el método que ellos están siguiendo. Entonces vamos a reproducir eso a continuación. Vamos a hacerlo a continuación. Entonces dice overlay. Entonces vamos a seguir las variables tal como están ahí. Entonces dice overlay igual a X igual, y luego abrimos paréntesis, main underscore W menos overlay menos, si quieres menos overlay W, cierro paréntesis, si quieres haz el resto, falta la coordenada la Y, exacto, falta la coordenada Y igual, y entre paréntesis, abres paréntesis, cierras, exacto, entre paréntesis, acuérdate que es underscore main underscore H, no, main underscore H, que es como está abajo, main underscore H menos overlay underscore H, eso hasta ahí, sobre 2, ahí, espera, tranquila, momentico, ¿qué pasó aquí? Momentito, paciencia. Ay, se nos borró, ¿qué pasó? Se nos borró todo, ve tan raro. Bueno, entonces, momentico, a ver si fue. ¿Será que fue?
Sí, se nos borró. Bueno, entonces a ver, yo de pronto a ver si puedo. A ver, hagámoslo otra vez entonces. Overlay. Entonces tenemos. Voy a parar el video. Ah, sí, porque yo había cometido el error de no ponerle el slash antes. Ve, igual sirvió para corregir el detalle del slash 2 de dividido entre 2. Entonces, dos puntos, y igual, porque yo cometí el descuido de no poner esa división entre 2. Y igual a, abre y cierra paréntesis. Ahora sí, main h menos overlay h y el dividido entre 2. Dividido entre 2, eso es. Y al final va a salir, bueno, los primeros 5 segundos prueba.mp4. Ahora dice sobreescribir, sí. Y ahí ya lo hizo. Pero no abre automático, toca abrir. Ah, no, no toca abrirlo, pero eso creo que ese comando lo tenemos acá, en el bls.exe prueba mp4. Vamos a abrirlo de una vez a ver qué pasa. Entonces, ahí, noten ustedes que lo centró. Qué belleza, ¿no? Ahora, solamente nos falta, ya lo tenemos centrado, nos faltan dos bobaditas. Es reducirle el tamaño, ¿cierto? Que ahí vemos que Pero yo quiero ver el visor pequeño, a ver qué sucede con la imagen. ¿Quieres ver el visor pequeño? O sea que ya no va a variar si yo hago esto pequeño. A ver, ponlo más Claro, pequeño. Excelente. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa si ella reduce el tamaño del video? Por eso queda en el mismo sitio, ¿no? Eso está buenísima esa pregunta. ¿Qué ocurre ahí? Eso está buenísima esa pregunta. Pero momentico, colócalo acá. Ahora sí ya. Redúcelo de tamaño. Ahí está. Siempre quedó ubicado, mira. Siempre queda en el mismo sitio. Siempre queda en el mismo sitio. O sea, queda estampado. O sea, queda estampado en el video. Eso es una muy buena pregunta, claro, o sea, no es que lo esté recalculando todo el tiempo, y eso era una pregunta interesante, no lo está recalculando todo el tiempo, a diferencia como si estamos acostumbrados en las páginas web, que si es un dolor de cabeza ese pedazo del responsive, aquí queda estampado, listo, entonces eso es bien interesante, entonces quiere decir que nos toca aumentarle un poquito la coordenada, vertical, ¿cierto? Y reducirle el tamaño de la imagen completa. Entonces, comencemos con aumentarle un poquito el tamaño de la coordenada. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto le vamos a aumentar la coordenada vertical? No, toca definir primero, me toca reducir la imagen. Pero Sí. no sé si eso al fin lo íbamos a hacer por código o lo dejamos para después. No, pues yo diría que lo podemos hacer acá con el mismo filtro de scale. Porque mira, ahora, acá podemos estimar más o menos. 50%, más del 50%. Más del 50%, sí. Sí, Hay porque... un 65%. Sí, yo convengo contigo, más del 50%. Y digamos que el 50% es de qué dimensión, de la altura, ¿sí o no? ¿Y la altura acá cuánto da? Es 85. Dice, no, la altura, no, el ancho no. El ancho no, porque el ancho no el ancho no es el punto de referencia. O sea, el módulo del 50% del ancho nos quedaría súper abajo. Ah, para moverlo, Sí, pero para reducir la imagen. Ah, sí, no, yo digo, ahorita ubiquémoslo primero. Primero ubiquémoslo que empiece donde dice My Screen Recorder. Entonces la altura. La altura. ¿Cuánto la tenemos ahorita? Ahorita la altura está, acuérdate, en la mitad del alto, menos del alto de la pantalla, del alto del video, menos la mitad del alto de la imagen. O sea, está totalmente centrada, totalmente centrada. Entonces lo que vamos a hacer es bajarla un poquito. Entonces, ¿cuánto la bajamos? ¿Cuánto la vamos a bajar? Pues acá se ve que más o menos la altura del recuadro negro, por ahí la mitad de la altura del... ¿Y ese recuadro negro cuánto mide de alto? Acá lo vemos en las dimensiones. Ahí sí son 65% la altura de la imagen. Listo, entonces, digamos que acá tenemos un 85, que es el alto de la imagen, ¿cierto? Entonces digamos que si uno dijera, no, es por ahí un poquito más de la mitad de este alto, ¿cuánto es? No, 30 y pico. 40 y pico, el 85, la mitad. Sí, es 40 y pico, pero exacto, vamos a ir más allá un poquito más alto que 40 y pico. Entonces digamos que tú dices que el 60%. Entonces, el 60, ¿cómo hacemos para hacer el 60%? Sabemos que el 10% de 85 pues es 8. Entonces, ese 8 se lo sumamos al 50%, o sea, el 40 más 8. Entonces digamos que el orden de 48, el orden de 50 píxeles. ¿Sí? Entonces vamos a aumentarle aquí en donde tenemos esto, donde está en el CMD, no en el otro. En el otro. Eso, apaguémosla ahí, listo. Entonces vamos aquí a aumentarle, aquí en este, le vamos a aumentar aquí un poquitico, le vamos a aumentar aquí
Ay, ¿qué pasó? Mira. Ah, no, ah, mira, este es el último. Entonces aquí en la Y le vamos a aumentar unos 50 píxeles. Vamos a ver si él entiende que yo se los ponga así. Vamos a ver qué pasa si lo entiende así de esa manera. ¿Cierto? Que lo vamos a bajar en Y otros 50. Entonces, bueno, listo. Entonces, miren ustedes lo siguiente. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Le bajamos aquí en este último filtro, lo último que hicimos fue que le sumamos 50 acá. Le sumamos 50 y le dijimos que lo procesara. Eso fue todo lo que hicimos. Y ya. Ahora lo vamos a ejecutar otra vez, decirle que lo cargue otra vez, a ver cómo nos va. A ver cómo nos fue. Y no pareciera que lo hubiera bajado. No pareciera que hubiera funcionado, ¿no? Ya abriste el anterior. ¿Ah, sí? A ver, de pronto. Exportalo nuevamente y... A ver si entonces... A ver. Ya que... Uy, estaba abierto muchas veces, listo. Entonces voy a decirle que lo abra. A ver, aquí yo lo grabé como prueba. A ver si lo ejecutamos nuevamente, a ver qué pasa. Pero no hizo nada. No funcionó, entonces no entiendo por qué. Vamos a chequear. O sea, quedó el mismo que antes, listo. A pesar de que... Vamos a ver en qué nos equivocamos. Dice overlay. Ah, perdón, es que cuando yo me volví en el comando, no sé si fue que no que vamos a ver que quede este con el 50. A ver si es que fue que no. Vamos a intentar otra vez a ver si esta vez. No, sí, definitivamente sí quedó mal. Entonces vamos a ver aquí. Claro, es que cuando uno se devuelve con las flechas, no se devuelve en el orden correcto. Es una lástima. Entonces, bueno, acá quiere decir que no nos funcionó ese pedazo. O sea, cuando yo le sumé 50 píxeles, realmente no sirvió. No sirvió ese pedazo. No sirvió ese pedazo. Entonces, y el Y, claro, ¿por qué? Porque finalmente está subiéndolo solamente a 25, porque está dividiendo el 50 entre 2, esa es la razón. Porque el 50 aquí está también adentro, entonces está dividiéndolo entre 2. No, voy a ponerlo aquí afuera. Eso es lo que yo necesitaba hacer, ponerlo afuera. ¿Sí? Entonces vamos a ver si ahora bajándolo otros 20, ahora sí otro poquito, otros 25, a ver si ahora sí vemos la diferencia. Porque claro, como yo lo puse aquí adentro, el 50 aquí adentro de este paréntesis lo estaba dividiendo entre 2, entonces realmente solo subía 25. Entonces seguramente no notamos la diferencia. Vamos a ver si ahora sí nos va un poquito mejor y notamos la diferencia. ¿Sí? Y ahora sí lo nota. Claro, entonces el problema... O sea, sí estaba funcionando, sino que cuando yo le coloqué el 50 entre el paréntesis, usé una mala matemática. ¿Sí lo ves? Acá. Que estaba metido entre el paréntesis el 50 acá. No, claro, porque es que está dividiendo entre dos el 50. Eso no es. Está equivocado. Entonces, ahora bien, pero digamos que eso nos sirve para que lo toque. Eso nos sirve para que lo llegue a tocar. Pero necesitamos bajarlo otro poquito. Para que llegue hasta empezar en el... Necesitamos bajarlo más. Ahora sí necesitamos bajarlo la misma altura que en este momento tenemos. Que sabemos que es 80 y pico. Para que llegue y empezar. Eso que lo vamos a bajar en este momento es... no, pero todavía no. O sea, digamos que ya lo bajamos un poquito, pero todavía no nos va a servir. Sí vale la pena que lo reduzcamos de tamaño primero. Porque como se va a disminuir el alto y el alto, entonces tienes toda la razón. Se basa en el... Tienes toda la razón. Mira la inteligencia. Claro, toda la razón. Entonces, hagamos eso que tú dices. Bajémosle el tamaño entonces. Bajémosle el tamaño primero. Bueno, perdón. Entonces lo vamos a bajar con el scale, perdón. Entonces, una manera es bajarlo acá con el... Una manera es bajarlo con el programa, ¿cierto? Y será muy fácil bajarlo con el programa. Pero como la idea es aprender un poquito, entonces vamos a intentar bajarlo con el filtro scale. Entonces, para eso, como ya aprendimos a dominar un poquito más lo del filtro, el filtro... Ya entendimos este que dice overlay. Ahora intentemos entender un poquito más lo que dice acá para entender esta sintaxis. Repasemos un poquito lo que dice. El ffmg menos i, ffmpg menos el i del input, ¿cierto? Que sería pues las dos imágenes, ¿cierto? Luego dice guión video filter, nosotros usamos era que era filter complex, ¿cierto? Y luego entre paréntesis todo este filtrado. Y luego el nombre del archivo de salida. Listo, entonces, ¿cuál es el filtrado? Primero dice acá que se parte, split, en dos archivos, entonces vamos a entender qué significa eso. Y luego dice acá, es como si lo duplicara, por lo que yo veo.
y luego toma el segundo archivo que es como la copia, lo corta con el filtro crop, dice acá, ¿sí? Y luego le hace un vertical flip, o sea, le hace un reflejo vertical, y luego a la salida lo va a llamar flip entre corchetes. Y luego estos dos se van a llamar los dos inputs, o sea, como antes, ¿no? Como si fuera el input original, que era el main, el original, ¿cierto? El que estaba acá. Y el flip, que es la salida del proceso anterior. Y a esos dos les va a aplicar el overlay, el que ya conocemos. Y ya, con eso termina, entonces, y ya pasa la salida. Vamos a ver si esta interpretación es correcta. Entonces dice... Dice que el resultado será el siguiente. La mitad del video hacia arriba se reflejará en la mitad en el video hacia abajo. En la salida del video. Exacto, sí. Porque el resultado del video. Sí. Vamos a ver cómo logran eso, porque acá dice, primero lo duplica, ¿cierto? Y luego coge el duplicado y lo corta. ¿Desde dónde lo corta? Ojo. Coge. Se refleja en la otra mitad de abajo. Pero sí, pero primero tiene que cortar el pedacito, o sea, primero coge un duplicado y lo corta. Corta la mitad, perdón, coja todo el ancho y la mitad de la altura. ¿Desde dónde? Desde la arriba superior a la derecha. Ahora sí, dado que ya tiene la mitad, o sea, el pedazo de la mitad superior, ahora sí lo refleja. Y ahora sí a la salida de ese reflejo llega acá y lo llama flip. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar leyendo a ver qué pasa, a ver, para que tratemos de interpretar más rápido esta sintaxis. Los filtros en la misma cadena lineal están separados por comas. Y en cadenas distintas de filtros están separados por punto y coma. En nuestro ejemplo, el crop y bflip, estos que están aquí, crop y bflip, están en una misma cadena lineal. Vamos a ver cómo se interpreta esto. Split y overlay están separadas en otra. Los Sí, al parecer, porque es que yo lo que interpreto acá es que a quién se están refiriendo. No, todavía no entiendo bien a qué se refieren con la linear chain. Vamos a seguir entendiendo. Entonces dice, los puntos en donde las cadenas lineales se juntan están rotulados. Mira, están rotulados por los nombres que están guardados entre paréntesis cuadrados. En el ejemplo, el filtro split genera dos salidas que están asociadas a los rótulos main y tmp. Luego dice, el flujo enviado, el resultado enviado a la segunda, o el flujo de datos enviado a la segunda salida de split, o sea, esto se rotula como tmp y es procesado en el filtro crop, el cual recorta la mitad inferior del video y luego, o sea, que quedamos solamente con la mitad superior, ¿cierto? Y luego lo voltea verticalmente. El filtro overlay toma el input toma como input el primer output que salió del split, o sea, que es el original, o sea, que no ha cambiado, unchanged, el cual fue rotulado como main, y después, le sobrepone la mitad inferior de la salida que fue generado con la cadena de filtros crop y vertical flip. Dice, algunos filtros toman como entrada una lista de parámetros. Estos son especificados después después del nombre del filtro y un signo igual, después del nombre del filtro y un signo igual, como estos, por ejemplo, una lista de parámetros. O sea, que algunos filtros toman una lista de parámetros, algunos filtros toman una lista de parámetros, por ejemplo aquí el crop, que toma una lista de parámetros. Split no tomó ninguna lista de parámetros, split simplemente era la entrada y ya. Pero en cambio crop sí tenía su lista de parámetros, overlay también tenía su lista de parámetros. En cambio vertical flip no tenía parámetros, vertical flip simplemente actuaba sobre la entrada y sabía lo que tenía que hacer y ya no hay parámetros allí. En cambio en crop sí le especifico el ancho, el alto, la posición. En overlay le digo en dónde lo va a colocar el overlay. Pero en vertical flip no, simplemente refleje verticalmente y ya. Ahí no hay parámetros. En split, saque una copia y ya, no hay parámetros.
Entonces lo que dicen acá es que algunos filtros toman una lista de parámetros y están especificados después del nombre del filtro y un signo igual, como aquí en crop, después del nombre del filtro y un signo igual, y están separados cada uno del otro por dos puntos, o sea, un colon. Acá, esto es colon, lo separan un colon el uno del otro. Listo. Entonces dice, y existen los así llamados filtros fuentes, que no tienen ni entrada de video ni audio, y los filtros sumidero, que no tienen salida de audio ni video. Bueno, entonces eso no los van a explicar después, esto no los entendemos por ahora. Pero entonces ya para cerrar esta parte, entonces si uno se pone aquí a mirar, aquí hay unos filtros, aquí me imagino que está el que dice split. Miremosle un segundito el split para entender lo que pasó aquí. Dice split, dice parte de la entrada en varias salidas idénticas. O sea, sí, lo que hace es que lo copia. Varias salidas, dice, crea dos salidas, dime. Sí, acá sí, pero dice, pero lo divide en dos salidas idénticas, o sea, realmente lo está duplicando, porque mira, dice, crea dos salidas separadas del mismo input. Entonces acá dice, split out 0 y out 2. Pero finalmente lo que está haciendo al parecer es que los duplica, o sea, que los duplica, para uno poder trabajar con uno de los dos. Para crear 3 o más salidas necesitas especificar el número de salidas, como por ejemplo acá que es split 3, etcétera. Pero finalmente lo que está es duplicándolo, o sea, lo está copiando. Por eso es que nosotros pudimos trabajar. Listo, entonces volvemos ahora sí al último que nos faltaba, que era el de scale. Al de scale que está por acá. Ah, bueno, estos son los primeros, son los filtros del audio. Los primeros que están acá en audio. Estamos mirando en el índice. En el índice, vamos a mirar aquí que hay unos filtros, baja eso, porfa. Eso. Sube. Noten ustedes que todas esas son las posibilidades que nos admite el FFmpeg. O sea, uno puede hacer muchas cosas con esto. Es como una navaja suiza de audiovisuales. Entonces dice filtros, vamos a buscar el de scale. Sí, porfa, baja, buscaron el de scale. Ah, nota que arriba estaba el de crop. ¿Sí viste que arriba estaba el de crop? Eso, busquemos scale. Excelente. No, pero ese es el de scale, no. No. Sube el índice, porfa. Bueno. Es que ahí estamos como, bueno. Al índice, en el índice, no. En el índice busque scale y le hacemos clic en el índice. Scale. Ahí. Y le damos clic acá en el índice. Pero un momentico, este scale, sí, porque es el 11, el otro es el 8. Y el 11 es el de video. El 11 es el de, este 11 es el de los filtros de video. Que entre otras cosas, ¿qué decía en 9, 10, 11? Dice acá. Audio, fuentes de audio, audio sources y audio sinks. Entonces video filters es el 11. Listo. Entonces scale. Dice, el scale redimensiona el video de input usando la librería libswscale. La escala de filtro fuerza a la salida fuerza la razón de aspecto de la vista de salida a ser la misma del de la entrada, a través de cambiar la razón de aspecto de la muestra del objeto de salida, al parecer. Ahí habría que afinar esa traducción. Si el formato de entrada, si el formato de la imagen de entrada es diferente del formato registrado por el siguiente solicitado por el siguiente filtro, el filtro de escala se convertirá, el filtro de escala convertirá la entrada al formato solicitado. Vamos a ver qué nos quiere decir esto con más precisión. Entonces dice acá, el filtro acepta las siguientes opciones, o alguna de las opciones soportadas por esa librería de escalador. Entonces dice acá, bueno, que ver esto para una lista de más opciones. Acá solamente nos van a interesar el W y el H, o sea, el width y el height. Y ya, parecería que eso es todo lo que necesitamos, el width y el height, no más. Coloca las dimensiones, él establece las dimensiones del video en esa expresión. El valor por defecto pues es la misma dimensión de la entrada, o sea, si uno no le coloca nada pues no hace nada, ¿no? Dice, si el ancho, el valor del ancho es 0, entonces el input width se usará la entrada del input para la salida. Si la altura es 0, o sea, en el filtro que no coloca, entonces se utilizará la altura de la entrada, o sea, nunca lo va a colocar en 0 realmente.
Si uno y solo uno de los valores es menos n, o sea, es negativo, o sea, donde n es mayor que 0, o sea, si es negativo el valor, se le coloca menos 3, escálelo a menos 3, entonces el filtro de escala usará un valor que mantiene la razón de aspecto de la entrada de la imagen de entrada, calculada desde otra dimensión especificada. No sé qué se refieren ahí. Después de eso, sin embargo, se asegurará de que la dimensión calculada sea divisible por n y ajuste el valor según sea necesario. Listo, hasta ahí nosotros no vamos a usar números negativos ni nada de eso. Vamos a ver si por aquí abajo hay algún ejemplo. Acá siguen diciendo más tamaños, más ejemplos. A ver si por aquí hay algún ejemplo en alguna parte. Dice acá, dice la entrada del video, perdón, la entrada, el ancho y la altura de la entrada. Dice acá ejemplos, entonces acá nos están mostrando un ejemplo, escala. Entonces igual, lo mismo, ¿no? Noten ustedes la sintaxis. Escala igual, y luego acá los parámetros. Entonces, W igual a 200 y H igual a 100. O sea, noten ustedes que acá es un poquito confuso, pero acá, acá noten ustedes también que uno puede hacerlo de esta manera, 202.100. O también hacerlo aquí con esta sintaxis. Ya con esto ya lo tenemos. Ya con lo que tenemos hasta acá ya creo que es suficiente. Porque ya sabemos concatenar. Ya sabemos concatenar dos filtros. Noten ustedes que aquí en el primer tutorial nos habían enseñado a concatenar dos filtros. ¿Dónde está? En el primer tutorial nos habían enseñado. Ah, no, acá no. ¿O acá? Ah, sí. Acá que uno podía concatenarlos con a coma o con un punto y coma. Acá están separados por coma. Entonces intentemos hacerlo así como está. O con coma o con punto y coma. Mientras que entendemos qué significa esa separación de dos filtros. Entonces hagámoslo. Pues. Entonces primero lo vamos a escalar. Habíamos dicho que lo vamos a escalar. Habíamos dicho que esto tiene un 481 por 85 y que lo vamos a bajar en la mitad en ambas dimensiones, ¿cierto? Sí, exacto, 240 por... más o menos 240 por 43. Sí, estoy de acuerdo con esa propuesta. Entonces vamos a escalarlo acá. Entonces, acá el secreto, vamos a aplicarlo acá. Acá el secreto es, entonces, hemos dicho filter complex, entonces vamos a hacer eso. Aunque allá en los ejemplos, acuérdense que lo usaron con VF, ¿no? Acá lo estamos usando la sintaxis, dice el parámetro filter complex, pero hasta por lo que se ve es lo mismo. Entonces vamos a colocarle scale igual, entonces dijimos 240 por 43, ¿cierto? Que es una de las sintaxis que admite. Vamos a verificar aquí en la guía dice que el por lo admite. Aquí está, el por lo admite. Entonces vamos a hacerlo de esa forma, la más breve, para ensayar rápido. Listo, hasta ahí. Entonces vamos a ver si con esto lo disminuye. Ah, y la coma, nos falta la coma que separa los dos filtros. Y si no nos sirve con la coma, ensayamos con el punto y coma. Entonces sobreescribir, sí. Dice aquí, nos salió un letrero, dice la altura no es divisible por 2. Ah, bueno, entonces la altura no es divisible por 2 porque le coloqué 43. Claro, y acá acá yo lo estoy dividiendo entre 2. Entonces me toca colocarle 42, que era el otro, o 42. Listo, o sea, un píxel de cerquita no se alcanza a notar la desproporción. Entonces vamos a colocarle ahora sí, ambos quedan divisibles entre 2. ¿Por qué? Es que él se está quejando, si ustedes se dan cuenta, acá me dice, la altura no es divisible entre 2. Claro, y tiene razón, porque yo en el siguiente filtro yo utilizo una división de alturas. Acá en el siguiente filtro yo estoy dividiendo la altura entre 2. Pero no tiene sentido que yo divida un píxel entre 2 porque no existe 0.5 píxeles, eso no existe. Entonces por eso es que él se queja. ¿Sí? Entonces vamos a darle enter, a ver qué pasa. Yo esto no lo había hecho antes. Digamos que aquí, ¿qué es lo interesante? Que estamos aprendiendo juntos. Y están viendo cómo se equivoca una persona, para que no se angustien ustedes cuando no entienden o cuando se equivocan. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver qué pasa acá. Y noten ustedes el desastre. Mejor dicho, un desastre. Acá lo que hizo fue que amplió todo, lo escaló. Y lo que hizo fue que lo creció. Y no se ve, esta vez sí quedó peor porque ahora sí no se entiende nada. Ah, pero claro, ¿qué fue lo que pasó? Que lo escalamos, pero no le dijimos qué era lo que tenía que escalar. O sea, no le dijimos cuál era el objeto a escalar. ¿Sí? O sea, acá lo que está haciendo es escalarlo todo. Lo escaló todo, ¿cierto? Al final, si uno se pone a mirar, acá aquí al final el archivo prueba, a ver qué tamaño tiene.
ffmpeg menos i prueba punto mp4, a ver con qué tamaño nos quedó. Nos quedó con 240 menos por 42, claro, que fue el filtro de escala. O sea, lo que hizo fue escalar todo el video. Acá escaló todo el video, que no era lo que queríamos. Si ustedes se dan cuenta, lo dañó todo, porque lo escaló todo, eso no era lo que queríamos. Por eso es que se ve tan grande el otro, porque lo que hizo fue escalar, escogió uno para escalar. Entonces, acá nos falta ser más finos. Nos falta ser más finos para decirle cuál es el que vamos a escalar. Entonces, no sé si se acuerdan, en un foro por acá, ellos decían, venga, para que usted escale solamente... Señora, las comillas no están cerradas. A ver, miramos acá. No, las comillas sí están cerradas porque mira, acá abajito están cerradas las comillas, ¿sí ves? ¿Sí ves? Entonces están cerradas, esta que está acá, están cerrando las comillas, y todo esto que está dentro acá es, hasta acá es el filtro. Pero en un foro alguien quería agregar una watermark por acá, en uno de los foros, en un foro que ya cerramos. Y era, pero bueno, entonces se me perdió el foro. Entonces lo que nos falta es cómo hacemos para aplicar diferentes objetos para referirnos a una de las dos entradas. Entonces que eso por acá, creo que por acá, no sé si en alguna parte lo leímos ya, cuando uno está usando varios objetos de entrada, varios inputs, vamos a ver si por acá, yo creo haber visto por acá decía v dos puntos, no, acá no está, pero en un foro lo vemos ahorita, o decía 0, acá de pronto está, y dice lo siguiente, a ver si acá alcanzamos a entender este pedazo. Dice acá lo malo es que dice que acá alcanza uno a notar, pero estos son ejemplos, no alcanzamos todavía a ver la sintaxis. Lo que queremos es ver la sintaxis de cómo se concatenan cuando son varios, ¿cierto? ¿Qué es lo que deseamos en este momento? Entender cómo se concatenan cuando son varios inputs, ¿sí? Entonces vamos a ver si por acá, porque yo sé lo que estoy buscando, porque por acá en una de las cosas que acabamos de cerrar, no sé si se acuerdan, por acá en el historial dice acá este señor que preguntaba cómo escalar una watermark overlay by video size. En este foro este señor tenía lo mismo que tenemos nosotros, que es una imagen y un video, esto de acá, y él usaba esta sintaxis, y por acá alguien le ayudaba, él decía, vea, entonces usted escala el 1 del video, o sea, solamente va a escalar ese es el que va a escalar, ¿sí? Es el que escala. Y le pone el nombre, y ya entendemos qué es esto, ya entendimos que era esto entre corchetes, lo que hizo fue ponerle un nombre. ¿Se acuerdan que eso lo vimos antes? O sea, saca un filtro y luego al final le pone un nombre, que es el nombre logo 1. Pero realmente el filtro es este pedacito que está acá. El filtro de escalar es este pedacito. Y esto se refiere de referirse a la entrada. Entonces la entrada le aplica el filtro y luego al final le pone el nombre de la salida. Lo mismo que aprendimos en el otro lado, o sea que sí vale la pena leer, ya estamos descifrando esto. Y luego ahora coge el filtro de el primero de entrada, o sea, el video, ¿cierto? Porque es el ceroavo, o sea, el ceroavo, acá tiene el 0, que es esto es el 0 y esto es el 1. Este es el 1 y este es el 0. O sea, el 0 es el video, el 1 es la imagen. Entonces por eso acá se refieren al 1, al objeto 1 del video. ¿Y por qué especifican entre el 1 del video? Porque también hay audio, en el video también hay audio, entonces tienen que especificar que es 1 del video. Y luego acá especifican, listo, entonces ahora coja el 0 la entrada 0 del video y el logo, que es el que acaba de salir del otro lado, y le aplica un overlay. Yo creo que eso ya lo podemos revisar nosotros. Verifiquemos aquí un detalle, aquí al comienzo, ya con eso creo que ya sabemos cómo es. Si ustedes miran aquí en la descripción otra vez, acá van a ver qué dice. ¿Dónde dice? El split genera, bueno, dos labels llamados main y tmp, dice acá, ¿dónde dice? Dice acá que son rotulados con nombres, dice acá, los puntos donde se juntan las cadenas lineales, que no sabemos todavía qué es cadenas lineales, son rotulados con nombres guardados entre corchetes cuadrados.
Entonces vamos a hacer lo que dice acá, vamos a verlo tal como o sea, yo lo estoy deduciendo de primera vez acá delante de ustedes para mostrarles cómo se confunde uno. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, 1, 2 puntos video, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sabemos que el parámetro 1 es el del PNG, el de la imagen, ¿cierto? Si yo le dijera acá 0, ¿cuál sería? El video, ¿cierto? Entonces 1 porque es la imagen. Entonces la va a escalar y a ese resultado le va a decir, por ejemplo, nuestra marca de agua, marca de agua entre corchete. Entonces luego le coloca coma. Y ahora, luego al resultado de eso, claro, entonces me imagino que cuando cambia de objetos, habíamos dicho en el análisis anterior que cuando cambia de objetos, entonces le colocamos punto y coma. Entonces punto y coma. Porque ahora va a usar, para el overlay si usa otros dos objetos, que son el primero del video, que es 0, 2 puntos video, y el que acaba de generar, que es marca de agua. Ambos entre corchetes. Y luego a esos dos inputs les aplica el overlay, que es el que está acá. Vamos a ver cómo nos va esta vez. Yo estoy deduciendo esto delante de ustedes, todo delante de ustedes, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Entonces prueba, a ver cómo nos va. Y mejoró, definitivamente mejoró. Definitivamente mejoró y ya está pequeñito. Ahora no nos falta sino bajarlo. ¿Sí? No nos falta sino bajarlo. Ahora, ¿cuánto lo vamos a bajar? Midámoslo con base en su propia altura, ¿no? ¿Cuántas alturas de este lo tenemos que bajar? ¿Cuántas alturas midamos? Si lo bajo la misma altura, me va a quedar por acá abajo. O sea, si lo bajo una altura, va a empezar en su propia altura, ¿cierto? Lo bajé. Pero igual ahorita está pequeño, el ancho está muy pequeño. Entonces lo voy a ampliar un poquito el ancho, listo. Lo voy a ampliar un poquito, pero además lo voy a bajar. Entonces hagamos ambas cosas. Entonces empecemos primero con el ancho. El ancho aquí lo voy a aumentar un poquito en la escala. Entonces lo voy a mandar a la escala. Pero entonces allá nos decían, nos decían acá que cuando usábamos el filtro scale, él era capaz de deducir el otro automáticamente. Si yo mal no entendí, que se ajuste las proporciones. Miremoslo acá. Scale. Si lo alcanzamos a leer bien y si yo lo entendí bien. No, un momentico, scale. Ave María. Perdón ustedes. Scale. Entonces dice scale. Dice acá lo siguiente, dice. Bueno, si es 0, si uno le pone 0, entonces él utiliza la de la entrada, pero no queremos eso. Dice, si solamente uno de los valores es menos n con n mayor que 1, el filtro de la escala mantendrá el aspecto la razón de aspecto de la imagen de entrada, calculada desde la otra dimensión. O sea que si yo solamente le especifico el ancho y en el otro le coloco al parecer un número negativo, él va a calcular el alto automáticamente. Pero vamos a ver qué más dice. Después de eso, sin embargo, se asegurará de que la dimensión calculada sea divisible por n y se ajustará según sea necesario. La berraquera. Entonces solamente se ajustará de que sea divisible por el n que yo le coloque. O sea, si yo le pongo acá, por ejemplo, un número 2, si yo le pongo acá, por ejemplo, le voy a aumentar a 260. Y acá en lugar de la X le voy a colocar menos un número. Si yo le pongo menos 1, él dice que él va a ajustar la altura, la va a ajustar correspondientemente a lo que corresponda a la proporción para este nuevo ancho, ¿cierto? Es lo que dice acá, miren ustedes. Dicen ustedes, si es negativo, el filtro de la escala usará un valor, pues de la altura en este caso, que mantenga la razón de aspecto de la imagen de entrada, calculada desde la otra dimensión. O sea, él va a calcular la altura según la anchura, pero manteniendo las proporciones. Y después de eso se asegurará de que la dimensión que calcule, o sea, esa altura que él calcule al final, sea divisible por n, o sea, en este caso 1, y se ajuste el valor según sea necesario. Pero a mí me interesa que sea divisible por qué número. ¿Por qué número yo quiero que sea divisible? Esta altura que me interesa que sea divisible, ¿por qué? Por 2, porque el siguiente filtro ya se había quejado de que el siguiente filtro ya me había dicho que necesitaba que fuera divisible por 2. Lo borré cuando me devolví en esta consola. No se acuerda, cuando uno se devuelve en esta consola no se acuerda. Entonces otra vez, le voy a colocar entonces 260 para que se aumente un poquito el ancho, pero por menos, ya no por menos 1, por menos 2, porque yo necesito que sea divisible por 2, porque acuérdense que la siguiente dimensión va a ser una división entre 2. Entonces él ya me había pitado antes, oiga, pilas que yo necesito que esto sea par.
Si yo estoy simplemente siguiendo la lógica de las instrucciones que están acá, leámoslas otra vez. Dice lo siguiente, leamos otra vez las instrucciones, todos. Dice, si uno de los valores es menos n, bueno, dice con n mayor que 1, o sea, mejor dicho, si acá fuera, pues menos n, si fuera n igual a menos 3, pues sería menos 3, o sea, más 3, no. Si es menos n, o sea, si por ejemplo es menos 2, menos 3, menos 5, y es menos algo positivo, mejor dicho. Entonces el filtro de escala usará un valor que mantenga la razón de aspecto de la imagen de entrada. O sea, él va a respetar las proporciones. ¿Y cómo la va a calcular? La va a calcular desde la otra dimensión. En este caso, pues le cambiamos el ancho. ¿Sí? O sea, para poner un ejemplo, hagamos un ejemplo acá con esto. Supongamos, yo le digo, venga, señor, cámbieme la anchura. Entonces él dañó la proporción, ahí dañé la proporción. Entonces esa no es la manera, Yo le voy a decir entonces, ¿cómo hago para decirle que me aumenteme el ancho? Entonces acá él noten ustedes acá cómo van a cambiar acá las dimensiones. Si yo le hago desde este lado, entonces él va a decir, yo le digo, aumenteme el ancho, y él lo que hace ahí es que, no, pero acá yo estoy dañando las proporciones, no, entonces este tampoco sirve. Yo necesito que mantenga el aspect ratio. ¿Cómo hago yo para que haga eso? Entonces vamos a ver, ahí creo que en estos programas debe haber algún candadito en alguna parte donde yo le pueda decir que mantenga la razón de aspecto, ¿cierto? El aspect ratio. Para que yo, cambiando solamente una de las dimensiones, él recalcule la otra, ¿cierto? Entonces la pregunta que yo te hacía es, ¿cómo hacemos para que cuando yo le cambie esta dimensión, él no me dañe la proporción? Mira, ahí me la puede dañar la proporción. Yo quiero cambiarle la dimensión, pero sin que se dañe la proporción. ¿Cómo hacemos para fijar eso? Acá hay una cadenita, le pones la clase y ahí lo haces también. Eso es, exactamente eso. Entonces si yo acá por ejemplo, si yo acá le cambio ¿dónde está la dimensión? Bueno, si yo le cambio acá la dimensión, ahí ya él las calcula automáticamente. Yo le puedo acá cambiar solamente el ancho, le puedo cambiar el ancho a esto. Solo el ancho sí. ¿Dónde le cambio solo el ancho? ¿En qué? Desactivar la cadena. No, pero no. Quiero con la cadena, pero quiero cambiárselo en el texto, o sea, no, eso no es lo que quiero hacer. Déjala como estaba, quiero que quede original, déjala como estaba. Pero quiero cambiarle el ancho desde una caja de texto y que él calcule automáticamente el alto. No te comprendo la pregunta. A ver, esto tiene un height, un ancho y un alto. Sí. Y yo quiero decirle, venga, yo quiero que el ancho sea 500 píxeles y usted calcule la altura como sea que tenga que ser la altura para que esta proporción se mantenga. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? La pregunta es ¿cómo hago eso? O sea, por ejemplo, si yo lo hago manualmente acá, yo podría hacerlo acá manualmente, entonces yo le diría, no, perdón, aquí le quitaste la cadena, no, yo no quiero quitarle la cadena, dejemos la cadena. Entonces, supongamos, vamos a mirar el cuadro de la derecha. Ahí yo voy aumentando y veo que el ancho, yo quiero llegar a 500, por ejemplo. Y él va calculando automáticamente la altura. O si quiere llegar a 250, él va calculando automáticamente la altura. Ahí él calcula automáticamente la altura. Pero yo no quiero hacerlo así con este método tan burdo. Yo quiero decirle en una caja de texto, venga, así como si yo pudiera manipular aquí esto donde dice AN acá. Yo quiero manipular yo esta caja de texto, decirle cuánto es la anchura que yo quiero para que él automáticamente calcule la altura. ¿Cómo hago para hacer eso?